Cool FM 106.9. Atención amantes del espectáculo. Prepárense para la dosis exacta de entretenimiento que solo nosotros sabemos darles. Aquí arranca un nuevo bloque de 3x3, noticias, chismes, anécdotas, éxitos y fracasos de tus artistas favoritos. Todo reunido en un solo lugar. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo. Porque aquí no hay filtros, hay salseo real. Triunfos que celebramos, secretos que nadie se atreve a contar. Nosotros los soltamos todos. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la historia de Steven Mesa, aunque seguro que lo conocéis más como Blest. Efectivamente, Blest. Un artista colombiano con una carrera, meteórica y la verdad es que bastante fascinante. Tenemos aquí varias fuentes, entrevistas largas donde se abre bastante, artículos sobre su vida y algunas noticias más recientes de su vida personal. Exacto. La idea hoy es un poco desgranar eso, ¿no? Cómo esos orígenes humildes, una adolescencia, muy complicada. Sí. Y luego una serie de decisiones estratégicas muy bien pensadas, han ido creando al artista que es hoy. Vamos a seguirle el rastro desde esos días difíciles en Medellín, también en Bogotá. Cierto. Hasta que se consolida ya en la escena internacional, que no es poco, ¿eh? Para nada. Es una historia con muchas capas, la verdad. Vamos a empezar por el principio, por las raíces, esos años que, ya veremos, cómo le marcaron muchísimo. En su carácter y en su música, claro. Arrancamos el análisis. Venga, vamos allá. Pues para entender a Blest, primero hay que conocer a Steven Mesa. Las fuentes, todas coinciden en una infancia en Medellín, familia humilde, muy ligada a la venta de fruta, de verdura, en la plaza de mercado. Un negocio familiar. Sí, donde estaban también los abuelos, ¿no? Eso es. Pero hay un punto de quiebre, un momento clave muy temprano. La separación de sus padres. Él tenía solo unos 8 años. Muy pequeño. Y claro, esa separación provoca una cadena de mudanzas, de dificultades. Vive un tiempo con la abuela paterna, luego se va con su madre a Bogotá. ¿Cuánto tiempo estuvo en Bogotá? Unos 3 o 4 años, según cuenta. Y es allí, en Bogotá, y él mismo lo reconoce, donde conoció mucho la calle. Ahí empiezan los problemas serios. Ya. Tanto que, la situación se pone tan chunga que tiene que volver a Medellín, pero casi obligado, ¿sabes? No fue una vuelta voluntaria. Y esa vuelta a Medellín, no fue fácil. Para nada. Los artículos y las entrevistas hablan de un rechazo familiar bastante duro. Incluso de su propio padre. Que ya tenía otra familia, ¿no? Exacto, ya había formado otra familia y según cuenta Blest, no le abrió las puertas. Lo consideraban lo peor, problemático, malo para estudiar, un pieza, vamos. Buf. Él mismo dice que esa falta de apoyo familiar, lamentablemente es algo bastante común en Colombia, o al menos en su entorno de entonces. Y ahí es clave la figura de la abuela, materna. Fundamental. Es la única que le da cobijo en Medellín, aunque fuera una casa muy humilde. Pero parece que la estabilidad duró poco. Entre los 14 y 15 años, la calle vuelve a ser su sitio. ¿Otra vez? Sí. Él ha contado que se largaba de casa semanas enteras. 2, 3 semanas seguidas. ¿Semanas? Semanas. Y su madre sin saber absolutamente nada de él. Y es en esta época cuando él admite, abiertamente además, que estuvo metido en robos. Sí, hay un matiz ahí interesante en alguna entrevista. Parece que no era tanto por él, sino por ayudar a un amigo. Ah, mira. Un amigo que lo estaba pasando fatal económicamente. Robaban móviles y él reconoce que se lo cuestionaba, ¿sabes? En plan, ¿por qué hago esto? Pero lo hacía. Ya. Incluso dice que prefería robar a adultos, gente que pudiera defenderse, antes que a niños o a gente muy indefensa. Es llamativo cómo describe la sensación. El miedo se convertía en adrenalina pura. Claro, esa vida al límite, Sí. tenía que acabar mal, ¿no? Y acabó. Tras una movida gorda en el colegio, acabó detenido. 48 horas en una cárcel de menores. Y la cosa se puso peor, porque estuvo a punto de que lo mandaran a un centro de reclusión ya más permanente, uno que se llama El Redentor. Madre mía. Fue su madre desesperada que consiguió contratar a alguien para sacarlo de allí. Y eso fue lo que le hizo tocar fondo, decir, hasta aquí, tengo que dejar esta vida. Fue como un punto de inflexión total. Total, él describe esa etapa como lo peor.
Pero fíjate qué curioso. También dice que esa experiencia tan chunga le ayudó a madurar. A hacerse un buen hombre, dice él. Exacto. Y a entender que la calle no era un juego, que los peligros eran de verdad. Y es ahí cuando, con el apoyo de la abuela materna, que seguía ahí para él, La abuela siempre presente. rutina y es impactante. Sí, es de locos. Levantarse a las 2 de la mañana para ir con su padre a cargar camiones de fruta y verdura. Hasta las 5. De madrugada. Luego, a estudiar. De 7 a 1 de la tarde. Y por si fuera poco, para sacar algo de pasta extra, vendía chuches, gominolas y eso en el propio colegio. ¿Y los findes? Peor aún, jornadas maratonianas con el padre. A veces, casi 24 horas seguidas. 24 horas. Empezaban a las 2 de la mañana cargando y no paraban hasta las 10 o 12 de la noche del día siguiente, ya vendiendo. Él mismo lo dice, que era agotador, que llegaba a casa oliendo maluco, como dicen allí. Oliendo mal, sí. Pero que se sentía 1000 veces mejor haciendo eso, ganándose el dinero honradamente, que en la calle. Esa ética de trabajo forjada ahí, en la pura necesidad, es algo que se ve luego en toda su carrera. Es la base. Y aquí es donde la cosa empieza a girar. Entra la música. Por fin. Siempre se le dio bien improvisar el freestyle, ¿sabes? Crear rimas así al momento. Ajá. Menciona a un tío suyo, rapero, que tenía esquizofrenia como una influencia temprana. Le enseñaba letras, le ponía a bailar breakdance de pequeño. Qué curioso. Y usaba esa habilidad para el freestyle hasta para vender las chuches en el cole. Le improvisaba algo a una chica y le compraba. Ya apuntaba maneras conversiones, ¿eh? Jojo, total. El momento clave, el que parece que lo cambia todo, es cuando a una amiga del colegio le presenta a un productor, Lil J. En el barrio Antioquia de Medellín, a un elemento que es, central en toda su historia: la fe. Importantísimo para él. Cuenta en una entrevista, muy sincera, que hubo un momento en que estaba perdidísimo, no sabía qué hacer con su vida. Y entró en una iglesia, se arrodilló y pidió una señal. Desesperado. Una salvación, dice él. Sí, habló con Dios, según sus palabras, a lo calle, muy directo, muy crudo. Y al salir de la iglesia, cogió el móvil y flipó. ¿Qué pasó? Toda su lista de contactos de WhatsApp, toda, había compartido su canción contigo. Así, espontáneamente, sin que le hiciera nada. Ostras. Y él lo interpretó como una respuesta divina. Clarísima. De ahí viene su nombre, Blessed, bendecido. Y sus tatuajes religiosos, la Virgen, Jesús. La fe es fundamental en su energía y en su éxito. Él lo dice siempre. Es interesante ver eso, ¿no? Cómo esa fe no es algo pasivo, es como un motor. Esa primera viralización de Contigo, aunque fuera pequeña, le dio el primer empujón. Pero claro. La industria es dura. Durísima. Se topó con las barreras. Lo rechazaron en plataformas de batallas de freestyle como Freestyle Mania. Y eso cuenta, le sentó fatal. ¿Y qué hizo? Pues en vez de venirse abajo, puro desafío. Voy a hacer que mi Instagram sea mejor que esa página. Y se puso a publicar sus propios freestyles cada semana. En Facebook, en Instagram. A darle caña. Ahí ya se ve la visión de negocio. Porque se dio cuenta de dos cosas clave analizando qué funcionaba. A ver. Y segundo, y esto es muy estratégico para su edad, ¿El qué? que el formato freestyle, las batallas y eso, igual pasaban de moda o tenían un techo, que si quería durar tenía que hacer canciones completas. Una visión a largo plazo, sí señor. Que él mismo dice que sus colegas del freestyle no tuvieron en ese momento. Totalmente. Y con esa mentalidad, ya pensando en carrera, empezó a promocionarse de la forma más básica, pero, oye, súper efectiva, actuando en colegios. Sí, eso es mítico. Más de 500 actuaciones en institutos y colegios, a cambio literal de un pastel de pollo y una gaseosa. Comida y bebida, vamos. El objetivo no era la pasta, claro. Era ganar tablas, experiencia en el escenario, visibilidad, pulir el directo. Se fijó en cómo empezaron los grandes, ¿no? Balvin, Maluma, que también hicieron ese circuito. Y no solo eso, es que montó toda una película, como dice él. Ah, ¿sí? Sí, convenció a un amigo, Dielo Jarra, que quería ser futbolista pero se frustró, para que hiciera de manager, de mentira. No me digas. Y a otro colega de la calle le pidió que hiciera de seguridad. Llegaban a los coles en coche prestado, con ropa prestada que a veces, dice él riéndose, ni le valía, le quedaba pequeña. Estaban creando una imagen, una fachada de éxito que aún no tenían. Qué listos, ¿eh? Pura picaresca.
Y esa misma astucia, esa inteligencia aprendida en la calle, la aplicó a los contratos musicales. Que eran la jungla, imagino. Total. Sabía que muchos eran clavones, como dicen allí. Abusivos, vamos. Como no tenía pasta para abogados buenos, buscó ayuda como pudo, incluso en su círculo de la calle. Gente con experiencia en detectar trampas, supongo. Exacto. Aprendió a leer la letra pequeña y encontró una cláusula clave. Si grababa fuera del estudio de la discográfica que le ofrecía el contrato, retenía el 80% de sus másters. El 80%, eso es muchísimo. Los másters son lo más valioso. Y además no tenía que pagarles a ellos la producción. Así que, decisión audaz, grabó todo por fuera, pagándole al productor, a Lil J, a plazos. A plazos. Sí, de 10, 30, 50 dólares, según iba pillando algo de dinero. Cuenta que hasta pidió un préstamo de 500 dólares a alguien que casi no conocía para poder terminar una canción. Increíble. Esa mezcla de necesidad y estrategia es la clave de todo, ¿no? Y menciona algo muy interesante, la pandemia. Que para él fue una oportunidad, ¿verdad? Irónicamente, sí. Mientras muchos artistas grandes pararon, él siguió sacando música. Cada mes, prácticamente. No paró. Incluso dice que hacía freestyles para redes con muletas. Se había roto un tobillo. Pero él seguía ahí, generando contenido, manteniéndose visible. Y el punto de inflexión ya profesional, el que lo puso en el mapa de verdad, fue Lejanía. ¿Con Ryan Castro? Eso es. Otro artista emergente de Medellín. Esa canción funcionó muy bien y los puso a los dos como la nueva ola de Medellín. Los que estaban desbaratando todo, como dicen allí. Revolucionando la escena. Exacto. Y poco después, el salto gordo. El remix de Imposible con Maluma. Nada menos. Y Bled siempre destaca ese gesto de Maluma. Dice que fue pionero en Colombia en apoyar así directamente a artistas nuevos. Algo que antes no pasaba. Imagino la emoción, ¿no? Maluma acababa de colaborar con The Weeknd y quería estar en su canción. Una validación brutal, claro. Y hablando de los grandes de Colombia, Maluma, Balvin, Karol G, Yatra, Turizo, es interesante que Blessd no muestra nada de rencor ni envidia. No, al contrario. Todo lo contrario. Admiración, gratitud. Dice que ellos abrieron una puerta enorme para la música colombiana en el mundo y que ahora le toca a él y a su generación currárselo el triple para cruzar esa puerta y triunfar fuera. Muy maduro, la verdad. Y su relación con su propia discográfica, JM World Music Dr. Velázquez, también ha tenido sus más y sus menos. Cuéntame. Al principio, según dice, había escepticismo dentro. El propio Dr. Velázquez no creía mucho en él al principio. Lo veía desafinado, no le veía aporte de artista con sus trenzas y su acné. Vaya. Pero hubo gente dentro, como un tal El Turro, que conectó con él, con su origen de barrio, y apostó fuerte desde el minuto 1. Y luego llegó el éxito. Claro. Y una vez llegó el éxito, Blessd cuenta que se sentaron a renegociar ese primer contrato que era claramente abusivo, el clavón. Y lo hicieron. Sí, para hacerlo mucho más justo. Y destaca la nobleza de Dr. Velázquez en eso, en estar dispuesto a romper el primer acuerdo y firmar uno nuevo, más favorable, ya con el éxito ahí. Luego ya vino la asociación con Sigol, la compañía de Gustavo López, que le dio una estructura más empresarial, más global. Todo esto nos lleva a sus valores, ¿no? Los que parece que le guían. Sí, son muy claros. La disciplina por encima de todo, incluso del talento. Dice que sin disciplina, el talento caduca. Exacto. Y la lealtad. Eso es innegociable para él. Su filosofía es, si yo crezco, todos los que estuvieron conmigo desde cero, crecen. Y parece que lo cumple. Sí, se asegura de que su equipo cercano, su familia, se beneficien. Ha mejorado la vida de su abuela, estaba intentando traer a su madre de vuelta a Medellín. Emplea amigos de los tiempos difíciles. Como el amigo que ahora es su seguridad. Ese mismo. Junto a eso, la humildad. El esforzarse por tener los pies en la tierra, recordar de dónde viene, el sacrificio. Y la autenticidad, ser siempre el mismo. Que Steven sea Blessd. Sí, decir lo que piensa, aunque a veces le traiga problemas. Cuenta un consejo que le dio hace poco Arcángel, a quien admira un montón. ¿Qué le dijo? Que no se buscará enemigos poderosos sin necesidad. Buen consejo en esa industria. Y es interesante ver cómo aplica eso, por ejemplo, a las tiraderas, los beefs musicales. Que están a la orden del día en el género urbano. Totalmente. Él dice que se siente capaz de responder a quien sea, pero que prefiere gastar su energía en hacer música global, en crear y evitar conflictos que le quiten la paz. Menciona de pasada lo del remix de Poblado, ¿no? Que se sintió excluido. Sí, lo menciona muy por encima, sin querer meterse en líos.
Reconoce que se rompieron lazos ahí, pero insiste, prefiere gastar la energía en hacer un hit mundial que en una pelea. Tiene sentido. Y para ir cerrando, las fuentes más recientes tocan un poco su vida personal, que claro, ahora está súper expuesta. Inevitable. Una menciona una supuesta ruptura con una influencer, La Suprema. Parece que por una infidelidad de ella, que él habría contado en una canción Amistad. Donde dice que le engañó con un futbolista, ¿no? Algo así. Y otra fuente más reciente ya recoge el anuncio de su nueva relación con Manuela QM. Que le ha dicho en redes que es el verdadero amor de su vida. Exacto. Después de unos meses soltero. Pues vaya recorrido hemos hecho, ¿eh? Desde currar de madrugada cargando camiones y esquivar peligros en la calle, hasta llenar conciertos en Europa y colaborar con estrellas mundiales. La historia de Blest es pura resiliencia, astucia y una capacidad de trabajo increíble. Totalmente de acuerdo. Se ve clarísimo cómo esa dureza del principio le curtió, le dio esa inteligencia práctica para el negocio, esa ética de trabajo brutal y sobre todo esa lealtad casi tribal a los suyos, quizá como reacción a la falta de apoyo que sintió al principio, ¿no? Puede ser. Y la fe, a su manera, y esa búsqueda de ser auténtico, parecen sus anclas en medio de la locura de la fama. Sí, sí. Queda un poco la sensación de un artista que está siempre navegando entre dos mundos, ¿no? Entre Steven Mesa, el chaval que luchó para salir adelante con sus cicatrices, Claro. y Blest, la figura pública internacional. Quizá el mayor reto ahora sea ese, mantener esa autenticidad que tanto valora sin que le devore la presión de la industria, la exposición mediática, sobre todo ahora que su vida personal también está en el foco. Y podríamos dejar una reflexión final para quien nos escucha, ¿no? ¿Cómo se equilibra eso? Las lecciones tan duras del pasado con las exigencias y las tentaciones del éxito masivo ahora. ¿Puede la calle, esa escuela tan particular, tan chunga a veces, ser, paradójicamente, la mejor preparación para triunfar en la jungla que es la industria musical global? Ahí lo dejamos. Así llegamos al final de este episodio de En 3x3, el podcast de la semana. Gracias por acompañarnos en este viaje por los triunfos, secretos y chismes del espectáculo. Recuerda que cada semana hay más noticias, más anécdotas y mucho más de lo que nadie se atreve a contar. Solo aquí, en 3x3. No desconectes, porque la buena vibra continúa en la mejor frecuencia. Cool FM 106.9, la radio que te pone al día y te pone a vibrar. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, el espectáculo nunca duerme. 3x3, el podcast de la semana.